Hola, ¿cómo está? Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Ochoa. Estamos viendo los fundamentos para la vida cristiana. Esta es la clase número 2, perdón, en la página 59 de la lección B. Vamos a ver arrepentimiento de obras muertas. ¿Sí? El arrepentimiento de obras muertas, ¿para qué nos va a ayudar? Para la salvación, para la consagración, para crecer y llevar una madurez, ¿sí? Para crecer y alcanzar una madurez. Pero le invito a que vayamos haciendo una oración para comenzar con este tema. Padre bendito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y te damos la gloria, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor, por este precioso día que usted nos ha regalado. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los oyentes que están en sintonía, Señor, de estas clases de fundamentos de la vida cristiana, Señor. Queremos ser discípulos suyos, Padre. Queremos aprender más de ti y queremos, Señor, llegar a la estatura de un varón perfecto. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, sin fluctuar. Danos la gracia, danos la sabiduría, danos la estrategia, Señor, para llegar hasta la meta, Padre. Guíanos y danos de tu gracia y danos de tu favor, Señor, en esta clase, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Arrepentimiento de obras muertas. Ya estuvimos hablando para qué nos va a ayudar, para la salvación, para la consagración y para crecer a una madurez. Amén. El primer llamamiento, esto quiere decir arrepentimiento del pecado. Esto lo vamos a poder ver en Hebreos capítulo 7. Acompáñenme con su Biblia y vamos a ver Hebreos. Yo voy a estar leyendo desde el capítulo 5 en el verso 14, que ahí termina el capítulo y sigue el capítulo 6. Dice, pero el alimento sólido, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Sí? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Vamos a ver el capítulo 6 en el verso 1. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? Que nosotros ya hemos aprendido, como luego decimos en el kinder, el A, B, C, D, E, F, G, o las vocales A, E, I, O, U, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? Ya nosotros ya lo hemos aprendido, pero cuando llegamos ya a la primaria, llegamos a la secundaria, llegamos a la high school, ya eso por inercia ya lo conocemos, ¿sí? Ya lo conocemos. Entonces, dice la palabra de Dios, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, ¿sí? Usted ya los tiene que dejar. No es que se va a olvidar de ellos, pero los tiene que dejar. ¿Por qué? Porque esto ya lo sabe. En este caso, nosotros vamos a hablar del arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? El primer llamamiento, fíjese bien lo que dice la palabra. El primer llamamiento, el arrepentimiento del pecado, ¿sí? El arrepentimiento, ¿qué quiere decir arrepentimiento? Se puede definir como un cambio de actitud, ¿sí? Un cambio de actitud. El arrepentimiento implica, fíjese lo que implica,
Esto lo vamos a poder ver en el inciso C de su libro, en la página 59. El arrepentimiento implica un abandono de la mente de todo su corazón. ¿Sí? El arrepentimiento implica un abandono de la mente y de todo su corazón. Implica una convicción, ¿sí? Una convicción. Que Dios tiene toda la razón, fíjese bien, Dios tiene toda la razón y que el pecado está totalmente equivocado. Dios tiene toda la razón y que el pecado está totalmente equivocado. Abandono completo y total. Eso significa arrepentimiento. ¿Sí? En el inciso D de su libro dice, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Dice, sentir pesar de haber ofendido a Dios. Usted tiene que sentir ese pesar, esa carga de haber ofendido a Dios. Dice el libro, el arrepentimiento no es solo una aceptación mental de la verdad, ¿sí? O sea, no le va a bastar con que usted, sí, acepté, tengo mi error, no va a bastar nada más eso. O solo una tristeza, pues se siente triste, ¿verdad? Hay un pequeño redarguir, pero hasta ahí, o sea, ¿qué más sigue? ¿Qué más va a hacer? ¿Se me entiende? Bueno, el número 2, fíjese bien, más bien el número 1 dice, tristeza de Dios por el pecado. Necesitamos ver el pecado como lo ve Dios. Esto lo vamos a ver en 2 de Corintios 6:10. Acompáñenme con su Biblia en 2 de Corintios 6:10, por favor. Amén. Dice 2 de Corintios 6:10. Dice, como entristecido, mas siempre gozoso como pobre. Perdón, estamos mal. Aquí estamos. Ya lo encontré. Dice, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Fíjese bien, porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, el arrepentimiento que Dios produce es para una salvación, para que te puedas ganar la gloria, para que puedas llegar a la presencia del Señor. Pero el arrepentimiento que produce el mundo es para muerte, es para separación de Dios. Amén. Confesión, número 2, confesión del pecado. Necesitamos confesar nuestro pecado. Vamos a ver este texto. Vamos a ver este texto que se encuentra en Salmo. En los Salmos, en el Salmo capítulo 32, en el verso 5. Amén. Dice, mi pecado te declaré. Fíjese bien lo que dice, mi pecado te declaré. O sea, lo tenemos que pronunciar. Tenemos que decirle, Señor, he fallado. Señor, he pecado. Señor, me arrepiento de todo mi corazón. Te pido perdón de cada una de las ofensas, de mi vista, de mi mente. O sea, lo tiene que declarar. Mi pecado te declaré. Y no encubrí, fíjese, no lo tiene que tapar. ¿Sí? No como Adán y Eva que decían, no, es que la culpa era de Adán, no, es que la culpa era de Eva, no, que la culpa era del diablo.
o de la serpiente. ¿Sí? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesar mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué sucedió? Cuando lo confesé, tú perdonaste. ¿Quién lo perdonó? El Señor Jesucristo. La maldad de mi pecado. Entonces tenemos comunión con tu Padre que está en los cielos. De lo contrario, hay separación y traes muerte para ti. Una buena voluntad de abandonar el pecado, esa es la número 3. Una buena voluntad de abandonar el pecado. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 28:13. Más adelante es el siguiente libro de su Biblia. 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa, fíjese bien, otra vez lo vuelve a decir, confesarlo, mas el que confiese y se aparta, aquí viene otra cosa, ya lo confesaste, ahora tienes que apartarte, ¿sí? El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto lo podemos ver en Proverbios 28:13. La número 4, tener odio por el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios se aparta del pecado. Al momento que nosotros pecamos, nosotros nos separamos de Dios. Esto lo podemos ver en Ezequiel capítulo 20, en el verso 43 al 44. Número 5. El arrepentimiento incluye restitución. ¿Qué quiere decir restitución? Devolución, reparar. Eso va a incluir nuestro arrepentimiento. Ok, ya nosotros nos arrepentimos, ya le pedimos perdón a Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Restituir esa falta. Si estabas robando, tienes que regresar lo que te habías robado. Si ofendiste a alguien con tu boca, ¿qué tienes que hacer? Pedirle perdón a esa persona. Y así sucesivamente. Tiene que haber una restitución. Si no, en realidad no hubo un arrepentimiento. Definitivamente. Vamos a ver qué más adelante nos dice el libro. El arrepentimiento es una actitud del corazón. Fíjense bien, el arrepentimiento es una actitud del corazón básica. O sea, si no hay una actitud completa del corazón, que es lo básico, definitivamente no te estás arrepintiendo. Para la muestra continua de una relación con Dios, para que tú tengas una relación con Dios, tiene que suceder eso. Si no, vas a seguir apartado de Dios. Vamos a ver qué nos dice las obras muertas. Una obra muerta es toda cosa que hagamos que no sea iniciada por Dios. Nuevamente, es toda cosa que hagamos que no sea iniciada por Dios. Ejemplo, es cualquier cosa hecha en el momento equivocado, en que el motivo equivocado. Ya hiciste algo, ni siquiera Dios te mandó. Es una obra muerta. Ya es obra muerta. En cualquier cosa basada en nuestras ideas. Un ejemplo. Dice, pues aquí dice en la Biblia, pero yo opino. ¿Sí? Yo opino. ¿Qué es esto?
O sea, ¿no te interesa lo que dice la palabra? ¿Te interesa tu opinión? Entonces, ¿qué va a suceder? Es una obra muerta. Fíjese bien, es cualquier cosa basada en nuestras ideas. Existen dos categorías de obras muertas. ¿Sí? Existen dos categorías de obras muertas. La número uno, todo lo que hicimos antes de ser convertidos. Esa es la número uno. Todo lo que hicimos antes de ser convertidos. ¿Tú te acuerdas todo lo que hiciste antes de ser convertido? Yo sí me acuerdo. Todos los días lo recuerdo. Yo recuerdo de dónde me sacó el Señor. No quiero volver a caer. Esto incluye los pecados de obras de la carne. Esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, en el verso 19. Adulterio, fornicación, borracheras, brujería, insultos, toda esa lista de pecados. Todas esas son obras muertas. La número 2, todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio. Ejemplo, la iglesia de Sardis, en el censo de David. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 3 y en 2 de Samuel 24:10. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo, que no hizo nada que su Padre que está en los cielos le mostraba. Tantos cristianos permanecen como bebés espirituales porque prefieren recibir y no dar. No tener la voluntad de dar el paso en fe. Quitar las obras muertas prepara, fíjese bien, quitar las obras muertas prepara el camino para un buen fundamento, para que podamos seguir construyendo hacia la madurez. Necesitamos construir una relación con el Espíritu y confianza en Él. Esto es arrepentimiento de obras muertas. De esa misma manera, si tú necesitas pedir perdón, en este momento yo quiero hacer una oración por ti y vamos a pedirle a Dios que queremos arrepentirnos de todo nuestro corazón. Padre bendito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, le venimos a pedir perdón, Señor, de cada una de nuestras obras, Señor. Queremos apartarnos del mal que estamos haciendo. Necesitamos, bendito Señor, volver a reconciliarnos contigo. Ya no queremos seguir haciendo el mal que estábamos haciendo, Señor. Y permite, bendito Dios, que por tu sangre preciosa seamos lavados y seamos acercados a ti, Señor. Y llegar a esa comunión contigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Y este fue el tema de obras muertas y arrepentimiento.